actividades farmacocinéticas y luego continuamos con esta reacción adversa. Entonces, el nifedipino o nifedipina, que es una 4-hidroxibidina de liberación rápida, produce efectos típicos, ¿no?, de una vasodilatación biliar, que obviamente esas 1,4-hidroxibidina tenían una mejor actividad antihipertensiva porque no tenían una acción sobre todo a nivel del músculo cardíaco. Entonces, esa vasodilatación pronunciada en el 10% de los pacientes, además genera cefalea facial, alegre del campo periférico. Recordemos que hay un nifedipino llamado oro que evita esos valles que son de acción prolongada. Eso también habíamos hablado ya. Estos efectos son considerables de nifedipino de acción prolongada, como la presentación oro, como habíamos mencionado. Seguimos con las reacciones adversas. Puede generar el reconocimiento inicial de la vasodilatación, dolor de cabeza, que recuerden al vaso dilatado sale plano, genera edema y entonces por eso aparecen las cefaleas. La taquicardia, que es la taquicardia compensadora por la vasodilatación, se tira a lugar del receptor, van a la base del plato ventrículo y vuelven otra vez al corazón, malestar y mareo, estreñimiento. Eso por bloqueo también del calcio. Recuerden que el músculo liso no solamente se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos, sino también a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, por tanto, también hay una actividad no muy importante, pero puede generar estreñimiento por la falta de calcio, ¿no? Edema alveolar y provocación de angina por la taquicardia refleja, que hace que se consuma mayor cantidad de oxígeno y por lo tanto también un mayor funcionamiento del proceso de generación. Bueno, las aplicaciones terapéuticas, para que vamos a usar los medicamentos de calcio, el nifedipino o nifedipino cada 6 horas de liberación retardada, la fórmula OROS, que tenemos ahí, 60 miligramos cada vez al día y liberación retardada de 20 miligramos cada 8. El amlodipino, isodipino, nifedipino, que se utilizan para la hipertensión leve o moderada, inmunoterapia 2.5, 5 miligramos una vez al día, eficacia libre del 56%, 5 a 10 miligramos al día, incrementa su eficacia en 73%, consiguiendo ser calculadores adecuados a los horarios de el ferrodipino y fradipino se administran la dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día. Como pueden ver, estos medicamentos pueden administrarse de manera cómoda, de una vez al día, 2 veces al día, y dependiendo también de la dosis de la presentación, puede alcanzar a una mayor cantidad de personas con respecto a la solución del problema de la hipertensión, que lógicamente está dentro de la leve. Seguimos en las aplicaciones terapéuticas. Se puede utilizar en la angina de pecho o angina cardíaca. Ya hemos visto que existen 3 tipos de ella: la arteriosclerótica, la hepática y la mixta. Otra enfermedad mayor, la acción vasodilatoria de el espasmo en ciertas partículas periféricas, la enfermedad de Raynaud, la tromboangiopatía y el espasmo reflejo respiratorio, particularmente el nifedipino es uno de los mejores medicamentos en los casos de hipertensión aracnoidea o hipertensión arterial. Generar ese tipo de alteraciones a nivel del sistema central. Bueno, seguimos con las aplicaciones terapéuticas. También se pueden utilizar en las arritmias cardíacas, sobre todo las asociadas a las taquicardias supraventriculares. Ahí son mucho mejores el Miflace que el verapamil. Las taquicardias supraventriculares tienen una mejor acción a nivel del corazón, digamos, interviniendo sobre todo en el gasto cardíaco, ¿no? Y explicar la inhibición sobre todo a nivel
angiolipina o piridina, no son eficaces porque su actividad está más centrada en la musculatura lisa de las arterias, sobre todo en aquellos vasolares. Otras indicaciones cardiovasculares son la miopatía hipertrófica también, ¿no? Que puede darse por varias causas, desde problemas de orden viral a nivel de la musculatura cardíaca, también valvulares. Ahí tenemos las presentaciones que hace que puede venir en base a la completa contenido, no cada una de tabletas. También existen extractos y también puede haber presentaciones militares, como pueden ver ahí, ¿no? El resto de arriba obviamente contiene tabletas para la administración de la seguimos con la presentación de la verapamina, como pueden ver aquí también, otra tableta de y en la verdad poros, porque ya hemos mencionado pues las 4 biotilinas que evitan los valles, que son los valles que se producen con la administración del medicamento. Entonces, muchos mejores medicamentos. ¿No? Aquí también tenemos el medicamento de laboratorio Chile, que tienen construido como o sea, todas esas presentaciones que tenemos en medio, no hay mucho publicidad, de donde fue escogido. Muy bien. Ahora vamos a meter a otro que es muy importante, porque también están dentro de antihipertensivos que se utilizan de manera corriente y que son los inhibidores de enzima, competidores de enzima. Así que vamos a ver qué se llama. ¿Sí, no? Otro grupo de fármacos que se pueden utilizar también en la hipertensión arterial, que son de uso más corriente, digamos, que son los que se utilizan cotidianamente en el tratamiento de los pacientes, son los inhibidores de enzima competidora de la hipertensión. Al igual que los anteriores, son antihipertensivos que actúan sobre la hipertensión leve a moderada. La grave se puede utilizar el nitrogluciato de sodio, que vamos a ver también un ratito más adelante. Estos medicamentos, como su nombre indica, actúan sobre todo inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina. Recordemos que ese ciclo que se lleva a cabo en el organismo humano va a comenzar obviamente con un producto elaborado por el aparato molecular denominado renina. Entonces, la renina, que es una proteína, digamos, de carácter enzimática, es elaborada por el aparato molecular de la renina. ¿No? Entonces, se elabora la renina, entonces la renina es liberada hacia el torrente circulatorio y de ahí vaya a la harina. El hígado, la verdad, se produce una proteína llamada angiotensinogen, y entonces por la acción de esta renina, esta angiotensinógeno, se transforma en angiotensina 1. Y de hecho ya está, este producto es un producto que genera la hipertensión. Esta angiotensina 1 va a viajar hacia el pulmón. Entonces en el pulmón, mediante la enzima convertidora de angiotensina, entonces se va a transformar en angiotensina 2.
inmunosupresora que existe en nuestro organismo. Esta angiotensina 2 no se viaja hacia la corteza suprarrenal, entonces corteza suprarrenal. Entonces esta corteza suprarrenal tiene varios tipos de hormonas, pero esa particular es el mineralocorticoide denominado aldosterona. Esta aldosterona entonces actúa a nivel de los túbulos renales, sobre todo el túbulo distal y el túbulo colector, y por lo tanto retiene sodio como cloruro, o sea, retener sodio y agua, entonces eleva la presión. Entonces, ¿dónde vamos a actuar nosotros? Como aquí, o aquí, porque aquí está la encima 1, pero siempre. Entonces, ahí vamos a utilizar estos inhibidores de la enzima y por lo tanto se denomina IECA, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar de ahora. Entonces, los IECAs, que vienen a ser los fármacos que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, hipertensión, es bueno siempre tener un conocimiento previo de la hipertensión. Los valores normales de la presión arterial son 120/80. Obviamente, esto va evaluado en milímetros de mercurio, la presión sistólica y la presión diastólica están marcadas. Aquí tenemos la sistólica y la diastólica. Entonces, la hipertensión se define como una presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio y una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio. O sea, siendo lo medio normal, entonces se puede aguantar hasta 90 y 140. Por debajo de esos parámetros, todavía la presión podría decirse que está dentro de los límites normales, superior. Por encima de ellos, sobrepasamos los 90 o 140, estamos hablando de una hipertensión. Ahora, esta alteración puede resultar fatal si se deja evolucionar, ¿no? Sin tratamiento, ya que aumenta mucho el riesgo de trombosis, ictus e insuficiencia renal. Recuerden que los vasos más afectados no dejan de ser los cerebrales, los pulmonares, los oculares y los renales. Entonces, siempre que se desborde, digamos, hay que estar pendiente de los problemas que puede haber en esos lugares. O sea, el ictus está caracterizado por una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Pueden haber hemorragias oculares, desprendimiento de retina. Pueden haber, digamos, alteraciones importantes a nivel renal y obviamente a nivel cardíaco. Todo eso tiene que ver con la hipertensión, por lo tanto, no es solamente agarrar tensiones y un microscopio, sino que estamos realizando un diagnóstico importante que es la hipertensión. Bueno, los factores que determinan la presión, como hemos puesto aquí, cáncer cardíaco, resistencia vascular, en el orden que ustedes ven. Entonces, ahí tenemos la volemia, el gasto cardíaco implica esta volemia, lo que ya hemos dicho que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón. Cuando decimos cantidad de sangre, estamos hablando de la volemia. Cantidad de sangre que bombea el corazón es una unidad de tiempo. Y obviamente la resistencia periférica
que centra sobre todo esta actividad en el sistema arterial más que en el venoso, porque el sistema venoso son vasos de capacitancia, o sea, de almacenamiento, si se quiere decir. Sin embargo, las modificaciones, la musculatura, los vasos sanguíneos generan aumento de la resistencia periférica y la generación, si se quiere, de la hipertensión. Entonces ahí es importante también tener presencia. Bueno, la hipertensión primaria o esencial, ¿no?, es la que aparece en el 90-95% de los pacientes, quiere decir que no se conoce en realidad el origen, aunque se ha determinado que el consumo de sal, que es prohibido en muchos países por ley, no porque el médico lo diga, sino que existe ley. Por ejemplo, en la Argentina existe eso, que está terminantemente prohibido que en los restaurantes exista sal en las mesas, de que el consumidor pueda pedir sal, digamos, pareja, es un poco problema. Normalmente los restaurantes no hay así, también en la mayor parte de los restaurantes no existe sal. Entonces, si la gente pide, no sucederá un problema de los restaurantes. Por esta razón, ¿no? Esa es la hipertensión esencial, no tiene una causa conocida, pero se puede decir que pueden jugar varios factores, no como elementos importantes, por ejemplo, de edad mayores de 40 años ya empiezan a tener problemas de hipertensión, pero aunque sean menores que haya obesidad, que puede haber hipertensión, la inactividad física que normalmente no la realizamos, porque pues el modernismo hace que tengamos movilidades, subamos a diferentes tipos de transporte. El ser humano realiza muy poca actividad física. También está metido dentro de este problema el tabaquismo, el consumo del alcohol y la predisposición genética. Recuerden que en este departamento a la gente le gusta festejar todos los santos viernes, ¿no es verdad?, por cosas importantes que van a generar una obesidad y hipertensión, como son los churrascos. Dentro de eso, obviamente, el consumo de tabaco y el alcohol, que es bastante común en la gente que realiza este tipo de actividad y que mucha gente que le realiza gente sociales, no tiene nada que ver con el alcohol, sí tiene que ver con gente consume semanalmente, aunque sea una sola vez alcohol, igual, ya, hipertensión secundaria. Entonces estamos hablando de causas que no tienen nada que ver con lo desconocido, sino más bien con lo conocido. Por ejemplo, la presencia de un tumor de la suprarrenal, que es el trombocitoma a nivel de la médula, es una hipertensión secundaria, porque secundaria que a ese tumor denominado trombocitoma. Podrían haber causas pulmonares, podrían haber vasculares, cardíacas, e incluso existen hipertensiones relacionadas con el carácter de las personas. Hay muchas personas que se toman muy a pecho las cosas y entonces pueden ocasionar y que incluso en algún momento pueden utilizarse benzodiazepina para lograr descender la presión arterial. Luego, la causa suele ser de los siguientes procesos: enfermedades renales que activan el sistema renina-aldosterona, enfermedades del sistema endocrino, o que secretora adrenalina, tienen ahí también como ejemplos de enfermedades secundarias. Igual las enfermedades pulmonares pueden generar ese tipo de problemas, así como también, ¿verdad?, bueno, el tratamiento de la hipertensión en 1960, ahí colaboradores encontraron que los venenos de serpiente de la familia Crotal, que es la cascabel, su elemento que genera ese ruido, Olivia le llama el chornomo, digamos, ¿no?, advirtiendo que no se acerquen a él. Entonces los prótanos contienen factores que intensifican la respuesta
de la bradicilina. Que la bradicilina es un neurotransmisor que entonces genera, en este caso, digamos, bajada de la presión arterial, que vamos a ver también un poco más adelante en el desarrollo de ese mecanismo que describimos de manera rápida ahí, pero no vamos a ver en la diapositiva cómo funciona ese elemento también. Bueno, muy bien, en la clasificación pueden clasificarse en tres grupos en base a la estructura química. Entonces, fármacos que contienen un grupo sulfidilo relacionado desde el punto de vista estructural con el captopril, que fue uno de los primeros medicamentos que se crearon como un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y vamos a tener dentro de eso el fendiapril, el vivabopril, sofenopril, alacet. Dentro de ese grupo, nuestros que tienen, digamos, un carboxilo relacionado en el aspecto estructural con el enalapril, entonces lisinopril, benacepril, inapril, moexepril y otros. Medicamentos que contienen un fósforo y muestran relación estructural con el oxinopril. Entonces, como pueden ver, estos medicamentos, con excepción de uno, la mayoría son profármacos. ¿Qué significa profármaco? Que en realidad estos medicamentos no tienen acción antihipertensiva y tienen que transformarse en otro elemento, por ejemplo, el enalapril tiene que transformarse en enalaprilato a nivel del hígado, y no es el enalapril el que baja la presión arterial, sino el enalaprilato, igual el lisinopril no es el que baja la presión arterial, sino el lisinoprilato. Así que, se describe, digamos, cuando veamos ya en profundidad estos medicamentos y su acción antihipertensora. Bien. Bien, mecanismo de acción entonces del IECA. Inhibe básicamente la conversión de angiotensina en angiotensina 2 y van a potenciar los niveles de las quiminas, la bradicilina y las prostaglandinas, elementos muy importantes que tienen que ver con la presión arterial y que obviamente van a ser de motivo de estudio de otros fármacos, sobre todo las prostaglandinas, cuando veamos AINES y por qué no es conveniente que una persona que tenga hipertensión arterial consuma AINES. ¿Qué son los AINES? Son los analgésicos antipiréticos no esteroideos, por ejemplo la aspirina, en el caso del paracetamol, el ibuprofeno, el metamizol, etcétera, etcétera, varios medicamentos que nosotros debemos como uso común que no deberían de utilizar los pacientes que tienen hipertensión porque inhiben las prostaglandinas y muchas de ellas, sobre todo la prostaglandina E2. ¿Y por qué no decirlo? Las prostaglandinas son vasodilatadoras que si las inhibiendo la ciclooxigenasa, entonces interrumpimos ese proceso y aumentamos el proceso de hipertensión. Reducen entonces la formación de angiotensina 3, también la que estimula la síntesis de la corteza suprarrenal, que vamos a ver un poco más adelante. Veamos lo que pasa. Bueno, seguimos con el mecanismo de acción. Ya aquí sí ya tenemos algo más importante. Ustedes pueden ver que el aparato glomerular va a generar esta proteína que se llama proteína, la cual en las células cilíndricas del aparato glomerular se va a transformar en proteína por varias razones, como pueden ver, la calicreína, la alanina, la promina, la lactasa, etc. Entonces todas ellas van a transformar esta proteína en proteína. Esta proteína que está elaborada por las células cilíndricas del aparato glomerular, que queda entre la arteria aferente y eferente del glomérulo, entonces va a volcarse al torrente circulatorio y el angiotensinógeno, que es
digamos, elaborado por el hígado, va a transformarse en angiotensina 1 en el hígado. Luego, esta sustancia es, lógicamente, por cada torrente circulatorio, va a viajar al pulmón, donde se va a transformar en angiotensina 2, también por elementos como la campesina de la tonina, la lactasa, etc. Lo mismo va a ocurrir en la transformación no solamente de angiotensina 2, sino también en angiotensina 1, que tenemos el centro de lo nuestro, que es la enzima convertidora de angiotensina denominada ECA. Entonces, es importante tener en cuenta este mecanismo de acción. ¿Dónde vamos a actuar? Vamos a actuar inhibiendo esta enzima convertidora de angiotensina para que la angiotensina 1 no se transforme en angiotensina 2 y cortemos ese ciclo que genera hipertensión arterial. Bueno, seguimos con el mecanismo de acción. Entonces vemos aquí de nuevo, ¿no? Otra forma de expresarlo. Entonces se llama angiotensina aldosterona. Entonces el angiotensinógeno que está lógicamente producido a nivel del hígado, entonces la renina, que es una proteína de carácter enzimática, transforma este angiotensinógeno en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 que es elaborada a nivel del hígado por la biotransformación llevada a cabo por esta enzima de angiotensinógeno a angiotensina 1, entonces esta angiotensina 1 va a viajar hacia el pulmón, donde va a transformar digamos, va a transformarse en angiotensina 2 mediante esta enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima es la responsable de la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero veamos otro problema. Esta enzima convertidora de angiotensina entonces va a transformar esta bradicinina o bradiquinina, no importa, en quinina inactiva. Pero si la bloqueamos, entonces esta bradicinina no se va a transformar en quinina inactiva. Y entonces esta bradicinina que vamos a ver en otra imagen, vamos a ver la importancia que tiene esta bradicinina, sobre todo en la generación de tos. La tos que suele venir cuando alguien está consumiendo sobre todo enalapril, que es una tos que aparece cuando se acuesta y es muy molestosa porque la bradicinina incrementada irrita los nervios que están en las vías respiratorias altas, sobre todo a nivel de las cuerdas vocales, generando tos. Entonces, siempre que demos los medicamentos y diga que el paciente que tiene tos no le enfermo de los pulmones ni de la garganta ni nada, simplemente es por la presencia de esa sustancia llamada bradicinina. Entonces vamos a seguir viendo esto. ¿Ya? Aquí está el angiotensinógeno, vuelvo a repetir, producido por el hígado. Aquí está la renina producida por el aparato glomerular. Entonces, al actuar sobre la angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. Y aquí está la enzima convertidora de angiotensina que va a transformar esta angiotensina en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a generar vasoconstricción y va a aumentar la resistencia muscular periférica. Eso es importante, claro que sí, porque nosotros ya hemos establecido que la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco más la resistencia vascular del volumen. Recuerden que esto no es porque esto es una cosa mía. No quiero que transmitan eso a otros, solamente para que podamos. Entonces, esta resistencia vascular periférica está de aquí, está. Entonces está aquí. Entonces, ¿quién está generando esta angiotensina 2? Está generando vasoconstricción y está aumentando la resistencia vascular periférica. ¿Qué está haciendo entonces esta angiotensina 2? Está elevando la presión arterial. Pero ¿qué más hace la angiotensina
genera la secreción de aldosterona. Y al generar la secreción de aldosterona va a aumentar la retención de sodio y agua. Al aumentar la retención de sodio y agua, entonces se retiene el agua. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos aumentando esto, el volumen de esto de aquí. Estamos aumentando, también estamos aumentando. Entonces, resistencia vascular y volumen están generando un incremento de la presión arterial. Entonces, tenemos que deshacernos de esta sustancia. ¿Cómo la vamos a hacer? Inhibiendo esta enzima convertidora para que no aumente la presión arterial. Ahora veamos una otra parte. ¿Qué hacemos nosotros si bloqueamos esto? Solo actuamos evitando la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. La respuesta es no. También bloqueamos la transformación de la bradicimina en bradicimina inactiva, porque si la bloqueamos ya no va a haber quien transforme esta bradicimina en inactiva. Y entonces, ¿qué va a hacer esta bradicimina? Que obviamente si está bloqueado esto va a aumentar los niveles de bradicimina, que aumenta la síntesis de prostaglandina. Estas prostaglandinas que fueron descubiertas en la próstata de Moller y del sexo masculino, en la próstata, de ahí viene ese nombre de prostaglandina, son sustancias vasodilatadoras. Si son sustancias vasodilatadoras, entonces esa vasodilatación va a generar, no es verdad, que vaya a disminuir la resistencia vascular periférica y va a disminuir la presión arterial. No solo va a bloquearse esto, sino va a generarse un aumento de este defecto y la presión de prostaglandina. Entonces es bueno hacer. Pero si nosotros asociamos, porque la hipertensión provoca dolor de cabeza, y lo racional si me duele la cabeza es irme a buscar un AINE. Entonces voy a poner AINE. Entonces estos AINEs son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Está la aspirina, ¿no? Después está el paracetamol, la dipirona, o también llamada novalgina, el ibuprofeno, ya. Entonces, bueno, podemos seguir. Hay 7 grupos, alrededor de 7 grupos de estos AINES. Entonces, estos AINES, ¿qué van a hacer? Van a bloquear esta prostaglandina. Si la bloquean la prostaglandina, no hay vasodilatación. Si no hay vasodilatación, va a haber aumento de la presión. ¿Por qué una persona con hipertensión puede tomar un AINE? Porque la hipertensión genera dolor de cabeza. ¿Y qué es bueno para el dolor de cabeza? Es contraproducente cuando estoy tomando los medicamentos de por sí, porque al darle esto estoy bloqueando justamente la acción antihipertensiva. Entonces, si uno no advierte al paciente que no debe de consumir esos productos, por mucho que le duela la cabeza, entonces que deberá de ir al médico, eso debe de hacer. Si está tomando eso, está bloqueando la acción antihipertensiva de su medicamento antihipertensivo. Entonces no es conveniente hacer eso. Entonces para eso estoy explicando esto. Entonces ese es el punto más importante en el mecanismo de acción, porque si no entendemos eso, no va a ser posible ver todo lo demás. Ahora, vamos a ver los efectos farmacológicos en animales de laboratorio y en seres humanos normales. Porque todo esto se tiene que generar, digamos, una investigación muy importante para tener los resultados que hasta el día de hoy tenemos. El efecto esencial de los compuestos sobre el sistema renina-angiotensina es inhibir la conversión de la angiotensina 1 activamente inactiva en angiotensina 2. Esta es una sustancia
sustancias más vasoconstrictoras que tiene el organismo humano. Ya los inhibidores entonces de la enzima convertidora de angiotensina, enzima convertidora de angiotensina, hacen, no es el detergente para lavar ropa, sino que la enzima convertidora de angiotensina atenúa la respuesta de la angiotensina 1 o la suprime, pero no la de la 2, porque la 2 puede igual estar formada y no tiene ninguna actividad sobre ella. Vamos a ver otro grupo de fármacos que se llaman los inhibidores de la AT1 y también los sartanes que pueden ya tener una actividad sobre todo en la angiotensina 2, pero estas no, solamente la transformación de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Entonces, creo que es muy importante tener presente también. Bueno, no interactúan de manera directa con otros componentes del sistema de angiotensina. Los principales entonces efectos farmacológicos clínicos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina parecen surgir por supresión de la síntesis de la angiotensina. Pero vuelvo a repetir que existen otros productos que pueden tener una actividad un poco más adelante, porque antes de la actividad de la angiotensina 2, sobre todo los inhibidores de la AT1, o sea, de los receptores de angiotensina, ¿no? Y que podríamos utilizar para el tratamiento. La desgracia es que tienen también otros problemas, sobre todo relacionados con la coagulación de la sangre, que vamos a ver más adelante. Dado a que los inhibidores, entonces la enzima convertidora de angiotensina incrementan las concentraciones de este producto llamado bradicimina, que es un neurotransmisor, que esta última incrementa la síntesis de prostaglandinas. Estos medicamentos que tenemos aquí son antiprostaglandinas, porque al inhibir la ciclooxigenasa 2, estas, yo voy a hacerlo en la pizarra para que, aunque no es el tema, pero voy a mostrarles lo que hace. Los AINES, ¿no es cierto? Que no es el tema de hoy, pero para que puedan entender lo que estoy diciendo. Entonces, son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos. Y todas las membranas celulares están formadas por lípidos y proteínas. O sea, las membranas son lipoproteicas. Eso lo dijeron dos autores, Wastow y Crick. Entonces, estos dos autores, ¿no?, de la información de cómo estaban estructuradas las membranas celulares, no descartan la posibilidad de que existan también carbohidratos, o sea, hidratos de carbono. Sí hay, sobre todo a nivel orgánico. Cuando las células se mueren, las células de nuestro organismo, recuerden que las células intestinales viven de 3 al máximo, digamos, a 7 días. Los rojos viven 120 días. Las plaquetas viven 10 días. O sea que nada de lo que somos en realidad, solamente nuestras células neurológicas son las que sobreviven eternamente desde que nacemos. Todas las demás viven. Y al morirse, entonces liberan una sustancia química que por parte de una enzima llamada fosfolipasa A2 se transforma en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, que es un eicosanoide, tiene dos vías de metabolización, una a través de una enzima llamada lipooxigenasas, ¿no?, y otra vía que es de la ciclooxigenasa. Estas
lipoxygenasas son generadoras de problemas a través de sustancias como la 5-hidroxi, ¿no? Eicotetra, HLB. Entonces estas siglas están en inglés, entonces generan otro hidrosanoide y que luego van a formar los denominados leucotrienos. Bueno, eso ya lo hemos visto un poco cuando vimos corticoides. Y estas ciclooxigenasas existen dos importantes, pero hay una tercera también. Entonces se llaman COX-1 y COX-2. Esto quiere decir ciclooxigenasa, pero hay una ciclooxigenasa 3 que se desprende de la 1. Entonces esa se llama COX-3. Todas estas tienen importancia. Esta se llama constitutiva y esta se llama inducida. Y entonces estas ciclooxigenasas, ¿no? Sobre todo esta 1, entonces van a generar lo que se llaman prostanoides. Y estos prostanoides son dos: la prostaglandina F2, la prostaglandina H2, que son los prostanoides. Y a partir de esto se generan las prostaciclinas, y las prostaglandinas tromboxanos. Ya, entonces esta prostaglandina se llama, es una prostaciclina, es una prostaglandina, y estas prostaciclinas son la prostaglandina E2, prostaglandina F2 alfa, los tromboxanos, el tromboxano A2. Entonces, si nosotros utilizamos estos elementos, estos quiera, entonces van a bloquear estas ciclooxigenasas. Al bloquearlas, ¿no? Tanto la constitutiva como la inducida, no se forman estos prostanoides. Si no se forman estos prostanoides, no hay prostaciclina ni prostaglandina. Y si no hay prostaglandinas, entonces no pueden contribuir a los efectos farmacológicos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque al no existir estos, entonces no se forman estos. ¿Y esto qué funciones cumple? Acciones vasodilatadoras. Si las bloqueamos, entonces al bloquearlas, entonces va a elevarse la presión arterial, porque una cosa con otra están relacionadas. ¿Y los médicos qué hacemos? Entonces le damos para la presión, pero además le damos un aire para que le calme el dolor de cabeza y la cagamos entero. Facilito está, ¿no es? Ya, entonces tómese una aspirina, tómese una novalgina, se le duele su cabeza y ya está. Le dan eso y lo arruinaron, lo bloquearon esta bradicilina. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces, lo mejor es tomar la presión arterial de una persona hipertensa y ver si el origen de ese dolor de cabeza sigue siendo la presión arterial. Por ahí mejor resultaría tal vez un diurético. Bueno, pues la gente, como no sabe, entonces usa al frente o se va al lado, donde hay una
tienda y se hace una venta o lo que le quieran llamar y ahí se compra. Entonces, está haciendo una bujada porque está arruinando este sistema que acabamos de mencionar. Entonces, estos ahí no se pueden utilizar. Para eso está el médico, para que controle todas esas cosas. ¿No? Ni los metan a los farmacéuticos, nada, pero la gente igualito se va a la farmacia. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina incrementan 5 veces los niveles circulantes de acetilcerila, aspartic, prolina, que regula de modo natural a los eritroblastos, ¿no? Es un elemento importante, ¿no? ¿Verdad? De la generación de esto. También, ya los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina incrementan la liberación de renina y la tasa de formación de angiotensina a partir del angiotensinógeno en el hígado, ya lo hemos explicado, en el mecanismo de acción. Eso es importante tenerlo presente. Ya, como dicho, inhibidores bloquean el metabolismo de la angiotensina 1 hacia la angiotensina 2. La angiotensina 1 se dirige por vías metabólicas alternas, lo cual da como resultado un incremento de la producción de péptidos como la angiotensina 1 y 7. En animales y en seres humanos saludables, con cifras normales de sodio, una dosis única de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina por vía oral tiene poco efecto sobre la presión arterial. Está hablando de los animales y los seres humanos normales. Si yo estoy normal, la presión bajará la presión si me tomo un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La respuesta es no. La respuesta es no. Solo eso va a ocurrir en las personas hipertensas y peor aún en aquellas personas que tienen hipertensión relacionada con la angiotensina. Bueno, inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hacemos si nosotros inhibimos esta enzima? Va a haber un aumento de la renina a nivel circular, va a haber un aumento de la bradicinina, porque al inhibir esto estamos aumentando la bradicinina que produce prostaglandinas y las prostaglandinas vasodilatación. Entonces, como consecuencia de este aumento de bradicinina va a aumentar la fosfolipasa A2. ¿Dónde la vi a la bendita fosfolipasa A2? Aquí está la fosfolipasa A2. Es una enzima que transforma los lípidos metionales en ácido araquidónico. Eso estoy viendo. Y entonces, un aumento de prostaglandinas vasodilatadoras. Aquí dice aumento de prostaglandinas vasodilatadoras que producía esta fosfolipasa 2 ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, a través de las lipoxigenasas, genera la producción de prostanoides y las prostaglandinas. Pero si bloqueo esto, entonces desaparece esto. Porque esta fosfolipasa 2 sí se puede bloquear, Yo puedo bloquear glucoides. No es conveniente hacer eso, mejor no. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué más generan, digamos, cuando yo inhibo la enzima convertidora? Hay un aumento de la angiotensina 1. ¿Y qué más genero? Disminución de la angiotensina 2, porque evito la transformación de esta angiotensina 1 en esta 2. Y si evito esta 2, genero la disminución de la estimulación de la angiotensina 2 en el sistema nervioso central. ¿Qué más hago? Genero una disminución del tono simpático. Si disminuyo el tono simpático, no hay efectos alfa, y los efectos alfa que producen vasoconstricción, y si no hay vasoconstricción, no hay elevación de la presión arterial. ¿Qué más hago cuando inhibo la enzima convertidora? Genero disminución de la aldosterona, porque ya no se lleva a cabo ese ciclo llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si hay una disminución de la aldosterona, no hay retención de sodio y agua, y si no hay retención de sodio y agua, no elevo el volumen, y el volumen tiene que ver con la presión arterial, sí, porque por eso podría utilizar diuréticos
para disminuir este volumen también. Entonces eso también está ocurriendo ahí. Creo que las diapositivas son muy explicativas con respecto a la problemática. Entonces, muchos inhibidores de la enzima convertidora son profármacos. ¿Qué significa? Que no son los que producen en realidad el efecto farmacológico. Tiene que transformarse en el organismo en otra sustancia que sea capaz de inhibir esa enzima convertidora de angiotensina, por eso se llama profármaco. Ya les he dicho que el enalapril tiene que transformarse en enalaprilato para que sea el enalaprilato el que baje la presión arterial. El enalapril no lo hace, por lo tanto se denomina profármaco. ¿Qué contiene esto? Y son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 100 a 1000 veces menos potentes que los metabolitos activos, que tienen mucho mejor biodisponibilidad oral que las moléculas activas. ¿Qué está diciendo en esta parte? Cuando usted toma un inhibidor de la angiotensina, digamos, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, está consumiendo un profármaco. Y ese profármaco tiene que transformarse en un nuevo elemento para que tenga una actividad antihipertensiva y sea, digamos, efectiva su actividad. Eso es lo que está diciendo ahí, en esa diapositiva. Muy bien. Ya, aquí nadie va a entender cuáles son los que menos me gustan, pero de todas maneras, ¿qué nos interesa de todo esto? Primero, que existe un primer medicamento de enalapril, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, y enalapril. Pero si vemos, la mayoría de los medicamentos son eliminados por vía renal. Hay una excepción que sería donde el 66% es eliminado por vía hepática, cosa que no serviría en los enfermos hepáticos. La latencia también nos interesa, que va desde los 30 minutos si ustedes quieren, ¿no? O sea, en qué tiempo recién actúa el medicamento, pues lo hacen más rápidamente el captopril, después todos lo hacen por encima de una hora. Su efecto máximo de todos está por encima de la hora, llegando incluso a 3 o 5 horas. La dosis en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca, entonces de 25 a 50, o 55 a 25, etcétera, etcétera, con excepción del randolátril, que no se debe utilizar en los casos de insuficiencia cardíaca porque no existen estudios, y de la misma manera con el inhalador. Entonces, eso para tener una lectura rápida, porque esos cuadros son más para libros que para diapositivas, son cuadros siempre. Ahora nos vamos a meter fármaco por fármaco, para poder entonces entender cuál sería el mejor medicamento para controlar la hipertensión. Entonces vamos a ver el captopril, que nació con el nombre de Capote. Entonces es un potente inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el primero que se comercializó con una constante de inhibición de 1.7 nanomoles, no por vía oral. Entonces este captopril se absorbe por rapidez y tiene una biodisponibilidad de un 75%, ni siquiera de un 100%, lo que quiere decir que sufre una metabolización a nivel del hígado que inactiva un 25%. Las concentraciones plasmáticas máximas ocurren en el transcurso de una hora. Entonces, no, si alguien pretende bajar la presión arterial inmediatamente tras que tome el fármaco, está perdiendo su tiempo y tendrá que esperar entre 30 a 60 minutos para que tenga una actividad antihipertensiva, no es dentro de. No, le doy de tomar al ratito, le voy a volver a medir la presión arterial, pues son cero, no voy a hacer eso. Entonces, esperaremos de 30 a una hora y recién voy a tomar la presión arterial para ver si el efecto se está llevando a cabo. Si quieren hacerlo inmediatamente, pierden su tiempo, porque la farmacología es farmacología. No hay cosas mágicas, tiene que absorberse para poder, digamos, tener un efecto adecuado. Entonces, eso es lo que debemos de tener paciencia y también hablar con el paciente de ese aspecto.
Ya, ahora tenemos este captopril, que ya dijimos, viene con el nombre de captopril. El fármaco se elimina con rapidez por orina, ¿no? Un 40 al 50% como captopril, el resto como orina, el disulfuro, el disulfuro de captopril cisteína. Bueno, la dosis de captopril es de 6.25 a 12.5 miligramos, 2 a 3 veces al día, dosis de mantenimiento, 25 a 50 miligramos cada 8 horas. Esto también siempre es bueno tenerlo presente, porque son más difíciles de cumplir los tratamientos cuando usted hace cada 8 horas y también implica un mayor gasto de dinero. Así cueste un boliviano cualquiera de estas tabletas, entonces si tiene que tomar 3 veces al día, está consumiendo 3 bolivianos diarios. ¿Le guste o no? 3 bolivianos. ¿No? Si cuesta mucho más, si cuesta cada tableta 5 bolivianos, se está tirando 15 bolivianos diarios. ¿No? Eso siempre también hay que tener en cuenta, no porque tenga alguien seguro, pero tiene el seguro, ¿no? Igual existen descuentos, ¿no? Seguro, ¿no? Y si usted lo paga de manera particular, tiene que pagar. Pues, siempre va a haber un gasto adicional. Y además esas cosas se prestan hasta para la picardía de los médicos y de los que manejan los seguros, porque hacen convenios con la empresas farmacéuticas y le dan un tiempo y se vuelven millonarios. Porque el seguro universitario es una cagada de dinero. Ya está. Entonces, ya uso en niños es importante que se pueda también ver esto, porque alguien puede decir, ¿por qué puede tener? Bueno, pues los niños pueden tener hipertensión secundaria. Por ejemplo, una glomerulonefritis post-estreptocóxica provoca hipertensión en los niños que quieren que le den. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. Bueno, la dosis inicial recomendada es a los 30 miligramos por kilogramo de peso. En niños que requieren precauciones especiales, la dosis debe de ser 0,5 miligramos. El uso de estos medicamentos en niños y adolescentes se debe iniciar bajo estrecha supervisión médica. Dado que los alimentos disminuyen de un 25 o 30% la biodisponibilidad oral del captopril, este se proporciona una hora antes de las comidas. Por eso también eso es importante que el médico en el recetario ponga ese tipo de cosas para evitar, ¿no es verdad?, los, entre paréntesis, fracasos terapéuticos, que en realidad no es responsabilidad del medicamento, sino responsabilidad del médico que está mal informado y que debe de informar a su paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos la presentación del captopril. Como pueden ver, vienen en blister de 10 tabletas, vienen de 50 miligramos y fíjense cómo es su presentación del captopril de 50 miligramos en tabletas, como pueden observar ahí en la diapositiva. Ahora tenemos el enalapril, viene con el nombre genérico de enalapril, también Azotec. No es un fármaco altamente activo y debe de sufrir hidrólisis, que significa metabolización. ¿Por quién? Por las esperanzas. ¿Dónde? En el hígado, para producir el ácido beta-carboxílico original y activo, que es el enalaprilato o enalaprilato. Cualquiera de las dos cosas está bien. Si quiere le aumenta una O ahí o luego ya está eso bien. Entonces, ¿qué está diciendo? El enalapril es un profármaco, no es un fármaco. Se tiene que transformar por hidrólisis del hígado. Entonces, es un inhibidor muy potente, con una constante inhibición de 0,2 nanomoles. El enalapril se absorbe con rapidez por vía oral y su biodisponibilidad es baja, como pueden ver ustedes, del 70%. Recuerden que el captopril tenía una biodisponibilidad de un 75%. La presentación del maleato de enalapril es de 2.5 miligramos, como pueden observar en este envase que contiene la tableta de 2.5 miligramos. Existen de 5 y de 10 miligramos también. Bueno, seguimos con el enalapril. Las concentraciones plasmáticas ocurren antes de una hora, pero las cifras de enalaprilato o enalaprilato, que es el metabolito activo, alcanzan su máximo solo después de las 3 a 4 horas.
Aquí también nosotros como médicos, peor si elegimos la especialidad de cardiología, tenemos que inducir a la paciencia del paciente hasta que se normalice y después cuando sigue tomando pues se mantienen los niveles de las concentraciones plasmáticas de mejor manera. La vida media del enalapril es de 1.3 horas. Casi todo el fármaco se elimina por riñones, sea como enalapril intacto o como enalapril, que es un metabolito activo, y la dosificación oral del enalapril es de 5 a 10 miligramos por día, hasta un máximo de 40 miligramos. Fíjense que esta dosificación permite en ese frasco de 2.5 tomar dos tabletas de 5 miligramos, pero no solamente existen presentaciones de 2.5, también existen de 5 y de 10 miligramos, ¿no? Las presentaciones del enalapril. El que más se vende es el enalapril de 10 miligramos, con una tableta por día puede andar bien, o 2 tabletas por día porque puede llegar incluso a cifras hasta de 40 miligramos diarios. Lo ideal es consumir menos medicamentos, que también implica menos dinero. Ya el enalapril, que ya es el metabolito, también existe en el comercio, pero para aplicación a través de la vía intravenosa. No se absorbe por vía oral, pero está disponible para la aplicación intravenosa cuando el tratamiento oral no es apropiado. La dosificación para hipertensos es de 0,5 a 1 miligramo por día intravenosa durante 5 minutos. Entonces quiere decir que hay que ponerlo en bolo. Significa una inyección intravenosa, pero lenta, durante 5 minutos, y entonces va a hacer efecto ese metabolito que es el enalapril, que se encuentra como enalapril en el comercio para la aplicación intravenosa. Y obviamente que es para consumo hospitalario. Aquí también tenemos sus presentaciones, pueden ver que no solamente existe enalapril de 2.5, este por ejemplo tiene 20 miligramos y la cajita contiene 100 tabletas del medicamento. Ahora, si estamos hablando de hipertensión, la hipertensión pues no se cura, ¿no? Se controla. ¿Para qué voy a comprar una tableta si no voy a resolver nada? Realmente hay que comprar el blister entero y estar tomando cotidianamente, digamos, un medicamento y controlándose la presión arterial, porque ya hemos dicho que las personas pueden morir por un ictus, pueden morir por problemas cardíacos, renales, ¿no? Producto del efecto de la hipertensión arterial. Bueno, aquí tenemos el lisinopril ahora, ¿no? Ahí tienen diferentes nombres comerciales, pero pueden encontrarlo también en el comercio con lisinopril. Se absorbe con lentitud, cerca del 30% después de un suministro por vía oral, ¿no? Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan alrededor de 7 horas. Peor todavía este medicamento, hay que esperar mucho más tiempo. Si hay una crisis hipertensiva, ni lo usen, porque no tiene sentido. Habría que utilizar cualquier otro medicamento que tenga una actividad mucho más rápida hasta que se estabilice la presión y después ya se elimina como compuesto intacto por la vida media plasmática desde una dosis. La dosificación oral, parecido a lo que pasaba con el enalapril, de 5 a 10 miligramos por día, y también de la misma manera puede incrementarse hasta los 40 miligramos que ya habíamos observado con el enalapril. Entonces, el lisinopril y el enalapril van de la mano en términos de la dosificación para no olvidar. Y aquí tenemos las presentaciones, ¿verdad? Entonces, ahí está la tableta. Y las presentaciones aquí tenemos del lisinopril, aquí dice, hay de 2.5, de 5 miligramos, tableta de 10 miligramos, de 20 miligramos, de 30 y de 40 miligramos. Incluso con los diferentes colores, para que también se identifiquen cuál tiene menor o mayor contenido en términos de los miligramos. Por ejemplo, las blanquitas tienen 2.5 y estas amarillas tienen 40 miligramos, pasando por colores intermedios que permiten la identificación no solamente del medicamento, sino del contenido que tienen ellos. Entonces ahí tenemos también las diferentes presentaciones
de este producto. Bien, el Benacepril, ahí tiene también el nombre comercial. El Benacepril se absorbe con rapidez, aunque de manera incompleta, apenas el 37%. Habíamos visto el 75% después de la administración. El Benacepril se metaboliza casi por completo a benazaprilato y a los conjugados glucurónicos de benacepril y benaceprilato que se secretan tanto en orina como en bilis. Y aquí tenemos un frasco norteamericano de presentación de benacepril como hidroclorhidrato de benacepril de 5 miligramos, como pueden observar. Viendo obviamente más, ahí están las tabletas que contienen 5 miligramos del producto. Entonces, continuamos con esto. Entonces, seguimos con el benacepril. Ahí tienen ustedes las concentraciones plasmáticas máximas del benazaprilato. Se alcanzan en aproximadamente de media a una hora. El benazaprilato muestra una vida media plasmática efectiva de unas 10-11 horas. Por lo tanto, se podría dar una tableta o 2 tabletas al día. La dosificación oral del benacepril varía en 5 a 80 miligramos, dosis única o dividida. Entonces aquí tenemos la presentación de 20 miligramos, como pueden observar, pero como dicen que se puede dar entre 5 a 80, pero una dosis única, o dividirla, entonces hay la posibilidad también de poder dar menos dosis. Muy bien, yo tengo clases con el grupo A4, vamos a ir retirando, también los chicos que están aquí de ese grupo tienen que ir al laboratorio y yo tengo que entregar el certificado.